Bueno, buenas tardes a todos y todas, feliz año, los que estáis aquí y los que nos veis desde vuestra casa, que decís que sí, que se escucha bien. Teníamos la percepción de que el sonido no iba bien, pero parece ser que sí. Bueno, vamos a ver el último tema de la asignatura, en el cual hoy vamos a ver la mitad de ese tema y el próximo día veremos. Este tema se dedica a técnicas de medición, técnicas de medida de psicología de la motivación y otra parte, otro apartado que son ámbitos de aplicación de psicología de la motivación. Hoy nos vamos a centrar en los que son técnicas de medida y dejaremos para el próximo día lo que es los ámbitos de aplicación. Yo creo que a estas alturas del curso todos somos conscientes de la importancia de que la motivación tiene en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Es decir, podemos ser las personas más hábiles del mundo, las más sabias del mundo, pero si nos falta motivación, difícilmente nuestra actuación pues, se va a poder poner de manifiesto. Por tanto, nadie duda de la importancia que la motivación tiene en la vida de las personas y en el caso de los animales también en los motivos básicos de supervivencia y reproducción. Sin embargo, la medición de la motivación ha sido un asunto en el cual dentro de la psicología científica originalmente no se le dio mucha importancia. Y no se le dio mucha importancia porque, en el caso de los conductistas, que fueron los primeros que estuvieron dentro del ámbito de la psicología científica, consideraron que la motivación era un constructo hipotético, era una variable inobservable. Y como tal variable inobservable, difícilmente ellos se podían centrar en lo que es la medición de la motivación. Cuando en los años 60 aparece la psicología cognitiva le dio muchísima importancia a la motivación y consideró que la motivación era esencial para el desarrollo del ser humano. Pero la psicología cognitiva se fragmentó en múltiples teorías en las cuales cada uno de ellos tenía su unidad de medida de la motivación. Lo hemos visto en temas anteriores, como hay teorías de la motivación, lo cual se centran en las expectativas, como la de Bandura, expectativas de autoeficacia, otros que se centran en la cumplimentación de metas, McClelland en la motivación de logro, es decir, se dispersaron tanto las teorías dentro de la psicología cognitiva que no hubo un criterio único a la hora de establecer medidas de psicología de la motivación. Eso, no obstante, ha llevado, ¿os acordáis del tema primero? En el tema primero veíamos que dentro de la psicología podíamos establecer una diferenciación entre psicología básica y psicología aplicada, ¿vale? La psicología básica es la que se ocupa de llevar a cabo investigaciones con objeto de descubrir leyes básicas que puedan ser aplicables a todos los sujetos, ¿vale? Y la psicología aplicada lo que hace es tomar esas investigaciones de la psicología básica y aplicarlas en sus ámbitos de aplicación. Bueno, pues en la actualidad, tanto la psicología básica como la psicología aplicada proponen, inciden en la importancia que tiene el que seamos capaces de tener indicadores válidos de la motivación de las personas y por tanto han apostado por la importancia de las técnicas de medida dentro de la motivación. Vimos también en el tema primero que
la motivación podía ser analizada a nivel fisiológico, a nivel individual, a nivel social y a nivel filosófico o teórico, ¿vale? Es decir, que la motivación puede ser estudiada desde diferentes ámbitos, ¿vale? Sin embargo, asumiendo que la motivación puede ser estudiada de diferentes ámbitos, se considera que podemos agrupar las medidas de la motivación en tres tipos de técnicas. En primer lugar, técnicas basadas en la conducta manifiesta u observable de los sujetos. En segundo lugar, técnicas basadas en mediciones de respuestas fisiológicas. Y un tercer apartado de medidas que se centran en estados subjetivos de los sujetos, es decir, los sujetos informan de cuán motivados se sienten, ¿vale? Y esas medidas de estados subjetivos las podemos tomar bien a través de cuestionarios o bien a través de técnicas proyectivas como el TAT de Murray. Acordaos que Murray fue el primer autor que trató de establecer cuáles eran las principales motivaciones del ser humano y creó un instrumento para evaluar las motivaciones que tenían las personas. Y ese instrumento de medición de la motivación fue el TAT de Murray, Test de Apercepción Temática. Bueno, vamos a ver el primer tipo de técnicas, que son técnicas de medición de la conducta instrumental, manifiesta u observable de las personas. Son técnicas que derivan de los planteamientos conductistas. Dado que la motivación no puede medirse directamente, parten del supuesto de que observando la conducta manifiesta que presentan las personas, podemos inferir cuál es el grado de fuerza motivacional que esa persona tiene a la hora de llevar a cabo esas conductas, ¿vale? Por tanto, asumen que la observación de las conductas de las personas nos permite el poder inferir la fuerza motivacional que empuja a esas personas a llevar a cabo esas conductas. ¿Cuáles son los parámetros de medida fundamentales dentro de esas técnicas? El primero de ellos es tasa de respuesta o frecuencia con la cual una persona emite una conducta, considerándose de que cuantas más veces lleve a cabo esa conducta, mayor es la motivación que tiene para llevar a cabo esa conducta. Cuanto mayor número de veces una persona abra el libro de Psicología de la Motivación para estudiar Psicología de Motivación, podemos inferir que está motivado para estudiar Psicología de la Motivación. El segundo parámetro es número de aciertos que los sujetos tienen y, por tanto, lo que trata es de medir el grado de eficacia a la hora de realizar una conducta. Ese parámetro ha sido bastante criticado, ya lo veremos después en las críticas, porque motivación y eficacia no son términos sinónimos. Yo puedo estar muy motivado para estudiar Psicología de la Motivación y puedo suspender la asignatura. ¿Significa que si he suspendido es porque no estoy motivado? Eficacia y motivación no son términos sinónimos. Rudy Fernández sale a jugar con el Real Madrid y está 5 minutos jugando y no marca ni un punto. Cuando vuelva al banquillo le dice, caray, qué poco motivado estabas hoy.
no necesariamente, pudiera estarlo, pero puede haber otras razones que motiven el hecho de que su eficacia pues haya sido reducida. Este otro parámetro sí parece bastante más indicativo del grado de motivación de una persona, y es acciones de libre elección. Si una persona en un momento determinado puede elegir entre ver la televisión, jugar a la videoconsola o estudiar psicología de la motivación, y elige estudiar psicología de la motivación, se supone que de las tres alternativas, la que le genera una mayor motivación es la de estudiar psicología de la motivación. Por tanto, se considera que cuando una persona elige una actividad es porque está motivada, ¿vale?, para ejecutar esa conducta. Tiempo de reacción, que también se denomina latencia de respuesta. Conforme vayáis estudiando asignaturas, veréis que una de las variables dependientes más utilizadas en la investigación en psicología es el tiempo de reacción o latencia de respuesta, ¿vale? Y es el tiempo que pasa desde que a un sujeto se le presenta un estímulo y el sujeto emite la respuesta, ejecuta la respuesta. Se supone que cuanta más motivado está, mayor es la rapidez con la cual el sujeto responde. Si estuviéramos en una tarea de memoria, se supone que cuanto mayor sea el grado de memorización de un contenido de un sujeto, mayor va a ser el tiempo de respuesta. ¿De acuerdo? El por qué la latencia de respuesta, el tiempo de reacción, se ha convertido en una de las principales variables dependientes dentro de la investigación en psicología, a eso ha ayudado el descubrimiento de un aparato que se denomina taquistoscopio. De modo que ese aparato permite presentar estímulos a los sujetos y ese aparato lleva conectado un set de respuestas de los sujetos y con una serie de botones, de modo que pueden internamente calcular tiempo de reacción, tasa de aciertos, tasa de falsas alarmas, es decir, se puede matemáticamente conocer cuál es el grado de ejecución de esos sujetos. No solamente la rapidez de respuesta, el tiempo de reacción, sino también la precisión de la respuesta del sujeto. Aquí en la foto que tenéis en la página 359 veis a un sujeto realizando una tarea de tiempo de reacción. Le han presentado un estímulo en la cual tiene que hacer algo, tocar un botón, ¿vale? Y el sujeto está pulsando pues uno de esos botones. Además de estas medidas, se han considerado también como medidas para inferir, a través de la conducta manifiesta, la existencia de motivación en los sujetos, la persistencia, es decir, el número de veces que una persona persiste en una conducta, el tiempo invertido y el esfuerzo invertido en la ejecución de una conducta. Es decir, que cuantas más veces una persona ejecute una conducta, mayor sea el tiempo que invierta y mayor sea el esfuerzo que invierta, serán indicadores de que la persona está motivada como para llevar a cabo esa conducta. ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a este tipo de mediciones de la motivación? La primera de ellas, hay que tener en cuenta que este tipo de medición surge de los planteamientos del conductismo.
El conductismo tenía una percepción robótica del ser humano. Consideraba que el ser humano estaba afecto a los estímulos y por tanto todos respondíamos del mismo modo ante la presencia de estímulos. Y la experimentación ha puesto de manifiesto de que las respuestas de las personas difiere intersujeto, es decir, de un sujeto a otro, e intrasujeto. No siempre respondemos del mismo modo, no siempre respondemos con la misma intensidad o con la misma rapidez. Es decir, que hay cambios entre sujetos y dentro de un mismo sujeto de una circunstancia a otra, ¿vale? Por tanto, es necesario tomar en consideración las características personales a la hora de poder establecer criterios de medición. Y en segundo lugar, lo que comentábamos antes, establecer como analogía de motivación la eficiencia, pues en muchos casos no parece aplicar. Porque una persona puede estar todo lo motivada del mundo, pero puede haber factores que le impidan el llevar a cabo esa conducta de un modo adecuado. Y el hecho de no ser eficiente en la realización de la conducta no implica el que no pueda estar motivado para ello. Vamos al segundo tipo de técnicas, que son técnicas basadas en la medición de respuestas fisiológicas. Así, aquí me gustaría que miraseis la figura 8.4 que está en la página 362, porque las técnicas y los modos de investigación son diferentes entre la psicología fisiológica y la psicofisiología. La psicología fisiológica lo que hace es introducir modificación en la estructura neuronal del sistema nervioso y ver cómo esos cambios que introduce provocan cambios en la conducta de los organismos. Es decir, se manipula el sistema nervioso. ¿Vale? Dado que se utiliza como variable independiente la manipulación del sistema nervioso y como variable dependiente los efectos que esas manipulaciones tienen en la conducta, esto es un tipo de técnicas que solamente se utilizan con animales. ¿Vale? Acordaos cuando vimos los efectos que determinadas ablaciones del hipotálamo tenían en los centros de saciedad y en los centros de hambre, ¿vale? Bueno, pues lo que hacen los investigadores es, vamos a quitar una porción del hipotálamo y vemos qué sucede, ¿vale? Investigaciones de Orr y Milner. Orr y Milner introdujeron activación eléctrica de células en las ratas y comprobaron que aquellas ratas estaban mucho más motivadas para alcanzar la meta en un laberinto que no ratas que no fueron activadas cerebralmente. ¿Vale? Por tanto, la psicología fisiológica lo que hace es manipular fisiológicamente el cerebro y ver cómo esa manipulación afecta a la conducta. Y dado que hay una manipulación neuronal, son técnicas que solamente se utilizan con animales para extrapolar los descubrimientos a los seres humanos. Por su parte, la psicofisiología lo que hace es presentar estímulos y ver esos estímulos que se le presentan a los sujetos, qué efectos tienen en las respuestas fisiológicas de los sujetos. Dado que no hay manipulación de ninguna estructura neuronal, estos sí son técnicas que se utilizan con los seres humanos. ¿Vale? Nos limitamos a recoger las respuestas que los sujetos tienen ante la presentación de determinados estímulos. Vamos a ver las principales técnicas
psicofisiológicas. La primera es la actividad electrodermal, que es la medición de la actividad eléctrica de la piel. Y esa actividad refleja el funcionamiento de las glándulas ecrinas del sudor. Esas glándulas ecrinas del sudor están controladas por la rama simpática del sistema nervioso autónomo. No sé si habéis estudiado ya el sistema nervioso autónomo, la rama simpática que se encarga de la activación de energía y la parasimpática que se encarga de la conservación de la energía. ¿Vale? Las glándulas ecrinas del sudor están regidas por la rama simpática del sistema nervioso autónomo y que responden a estímulos térmicos, es decir, cuando sube la temperatura, pero fundamentalmente a estímulos psicológicos. No sé si os ha pasado alguna vez de que en situaciones de extrema tensión os suden las manos, os puedan sudar los pies, ¿vale? Porque esas glándulas ecrinas del sudor se localizan fundamentalmente en la palma de las manos y la palma de los pies. La actividad electrodermal se puede medir de dos modos. Se puede medir de un modo exosomático, es decir, introduciendo algo desde fuera, exo es fuera, exosomático, pasando corriente eléctrica a través de la piel y midiendo la resistencia de la piel a esa corriente eléctrica cuando mantenemos constante la intensidad de la corriente. O podemos medir, en vez de la resistencia de la piel, podemos medir la conductancia de la piel a la corriente eléctrica, manteniendo constante el voltaje. Me gustaría que tomarais conciencia de que resistencia y conductancia son valores recíprocos, ¿vale? Es decir, cuanta mayor resistencia, menor conductancia, ¿de acuerdo? De modo que están haciendo referencia al mismo fenómeno. Sin embargo, aunque sean medidas recíprocas, los investigadores aconsejan que cuando tengamos que medir la motivación a través de la actividad electrodermal, midamos más la conductancia de la piel que no la resistencia de la piel. La investigación ha puesto de manifiesto que cuando las personas están llevando a cabo una actividad que les genera motivación, se produce una disminución de la resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica y un aumento de la conductancia de la piel a esa corriente eléctrica. Bueno, en la página 364 tenéis más argumentos de por qué utilizar la conductancia en vez de la resistencia, porque parece que se distribuye mejor sus parámetros en una curva normal, es mucho más fácil de interpretar y que parece que tiene una relación más estrecha con fenómenos bioeléctricos. Decíamos que la actividad eléctrica de la piel se podía medir de un modo exosomático, pasando corriente externa por la piel, o se puede medir de un modo endosomático, dentro. Y ahí lo que hacemos es únicamente medir cuál es el potencial eléctrico de la piel que hay en distintos puntos en la piel de una persona, sin pasar ningún tipo de corriente externa. Medidas cardiovasculares.
La actividad cardíaca es la actividad del sistema circulatorio que es el responsable de proporcionar alimento a todas las células de nuestro organismo y cuyo elemento fundamental del sistema circulatorio pues es el corazón, ¿verdad? Los tres índices más importantes de la actividad cardíaca son la tasa cardíaca o frecuencia con la cual late nuestro corazón, el flujo o volumen sanguíneo, que es la cantidad de sangre que circula por nuestro organismo, y la presión arterial, que es la fuerza con la cual nuestra sangre circula por las arterias. Vamos a ver con un poco más de detenimiento alguna de esas tres mediciones. La tasa cardíaca o frecuencia cardíaca indica o nos proporciona información acerca del número de contracciones de nuestro corazón por minuto, ¿vale? Y eso lo podemos conocer a través de un electrocardiograma o a través del pulso, ¿eh? Hay a veces que vamos y simplemente con ponernos, ¿vale? Hay personas que son capaces de medir, pues, esa tasa o frecuencia cardíaca. Este tipo de medición conlleva algunos problemas. Y el primero de ellos es que cada uno de nosotros tiene diferente frecuencia cardíaca, diferente tasa cardíaca. ¿Vale? Por tanto, a la hora de establecer comparaciones entre personas, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el nivel basal, con B, de esa persona. Y es cuál es la frecuencia cardíaca que esa persona en condiciones habituales presenta. ¿Vale? Yo no sé si vosotros conocéis cuál es vuestra frecuencia cardíaca o no. ¿Y tú, Tony? ¿Cuánto? Bueno, está bien. ¿Y alguien más la conoce? Bueno, eso es la tensión arterial. Esa es la tensión arterial. Aquí es el número de pulsaciones. Eso es, ¿vale? Generalmente, cuanto menor es el número de pulsaciones por minuto, mayor es la capacidad que tiene ese organismo para llevar a cabo esfuerzos físicos. Es decir, los deportistas, los que desde pequeños llevan a cabo muchas actividades deportivas, tienen una frecuencia cardíaca bastante más baja que otras personas que no se han ejercitado físicamente. Por tanto, lo primero que tenemos que tomar en consideración son los niveles basales de los individuos. Y el segundo aspecto que aquí aparece es que, ojo, a la hora de medir la frecuencia o tasa cardíaca, aparece un fenómeno que se denomina arritmia sinusal respiratoria. En otros textos veréis que puede aparecer como sinus arritmia, pero son sinónimos, hace referencia al mismo fenómeno. Y es un fenómeno que aparece cuando nosotros estamos inspirando, es decir, entrando aire en nuestros pulmones, la frecuencia cardíaca se incrementa, simplemente por el hecho de la inspiración. Y cuando estamos expirando, soltando el aire, disminuye la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ojo en qué momento de una persona estamos midiendo esa frecuencia cardíaca, porque puede haber esas oscilaciones que es la arritmia sinusal respiratoria. El segundo indicador de la actividad cardíaca es el flujo o volumen sanguíneo, que es la cantidad de sangre que circula por los distintos órganos y las distintas partes de nuestro organismo. Y eso se puede medir a través de unos transductores pletimográficos que lo que hacen es medir
el volumen de sangre, es decir, reflejan a través de la luz la cantidad de sangre que en un determinado órgano o en una determinada parte de nuestro cuerpo puede haber. El flujo sanguíneo no es una medida que habitualmente se utilice a la hora de medir la motivación de las personas. Y el último es la presión arterial. La presión arterial hemos dicho que es la fuerza por la cual la sangre circula por las arterias, ¿vale? Esa presión arterial se puede medir con un estetoscopio, aunque también hay registros automáticos, tensiómetros, que permiten conocer los valores de una persona en la tensión sistólica, la tensión alta, o la diastólica, que es la tensión baja. Bueno, tanto la frecuencia tasa cardíaca como la presión arterial como el flujo sanguíneo pueden ser considerados indicadores fisiológicos de la motivación. Porque cuando una persona está llevando a cabo una tarea la cual está motivada para ella, se acelera el ritmo cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo y aumenta la presión arterial sistólica, aumenta la presión alta. Cuando estamos llevando a cabo una tarea en la cual nos motiva, la motivación tiene dos componentes fundamentales. Uno, activación, y otro, dirección. ¿Vale? Por tanto, cuando estamos llevando a cabo una tarea, estamos con un nivel de activación elevado. Ese nivel de activación provoca un incremento de la frecuencia y tasa cardíaca y un incremento de la presión arterial sistólica, como una consecuencia de esa activación en la cual estamos. ¿Vale? De modo que es un indicador de que cuando una persona está llevando a cabo una actividad que le motiva, sus parámetros suben de su nivel basal. ¿Vale? Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con ello, de que las medidas fisiológicas sean un indicador adecuado de la motivación. Porque, y me parece que por ahí ibas tú, porque cuando estamos emocionados también se incrementa la presión arterial y también se incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Hasta qué punto somos capaces de diferenciar si el sujeto está motivado o el sujeto está emocionado? ¿Vale? No es lo mismo motivación que emoción. No. ¿Perdón? No. Cuando yo le decía eso me refería a cuando una persona está llevando a cabo una actividad en la cual está motivada, ¿vale? Está llevando a cabo esa actividad en la cual ella se está dando feedback de que quiere llevar a cabo esa actividad porque está motivada. Pero hay autores que, por ejemplo, consideran de que las medidas fisiológicas son medidas muy indirectas de la motivación porque pueden confundirse con, por ejemplo, activación del organismo a causa de la emoción. Y, por tanto, difícilmente puede diferenciarse cuando es emoción o cuando es motivación. Hemos comentado la importancia de que previamente, a la hora de medir la motivación de una persona a través de registro fisiológico, hemos de conocer sus niveles basales previos.
porque si no, no podemos establecer comparación de si realmente hay un incremento o no hay un incremento de esos niveles. Y hay otros autores que ponen de manifiesto que, ojo, también en los contextos en los cuales se llevan a cabo las mediciones, porque los contextos influyen a la hora de activar. Yo no sé si, bueno, sois muy jóvenes, por lo tanto todavía no vais al cardiólogo a hacer revisiones periódicas, pero ya os tocará, como a todo vecino. Cuando alguien va, por ejemplo yo, al cardiólogo a hacer revisiones periódicas, resulta que la tensión arterial, por ejemplo, que me toman en la consulta del médico es bastante más elevada de la que yo habitualmente me tomo en casa. ¿Qué pasa? Me tumban en una camilla, hay una enfermera, empieza a poner, ¿cómo se llama eso? Ventosas. A lo largo de todo el pecho, hay un aparatito, hay un contexto que ya de por sí tiene un componente activador. Los investigadores en medidas fisiológicas recomiendan llevar a cabo múltiples mediciones, no quedarse con una, sino múltiples mediciones y de modo continuado, no de modos puntuales, ¿vale? Y tomar en consideración las diferentes características que pueden tener las distintas mediciones, con objeto de eliminar aquellos sesgos que pudiera haber en las distintas mediciones. El último tipo de medidas están basadas en técnicas que miden los estados subjetivos y los sentimientos. Pese a que la recogida de información se puede llevar a cabo por diversos procedimientos, autorregistros, cuestionarios, entrevista, observación, se le denomina genéricamente autorregistros porque es el propio sujeto quien informa de sus estados motivacionales y sus sentimientos, sus intereses. Esos autorregistros, si miráis en la página 368, nos dice que los autorregistros se han utilizado fundamentalmente para identificar la estructura motivacional básica de la personalidad. En otras palabras, para tratar de determinar cuáles son las motivaciones básicas que son comunes a la mayoría de los seres humanos. Es decir, gracias a esos cuestionarios, pues se ha podido conocer que gran número de personas comparten motivaciones básicas entre ellos. Las distintas clasificaciones que empezó Murray y que después fueran llevándose a cabo partieron de la existencia de cuestionarios que medían las distintas motivaciones que los sujetos tenían, ¿vale? Una segunda finalidad de esos autorregistros es determinar de qué modo las variables ambientales influyen en los sujetos. Es decir, a la hora de medir la interacción sujeto-ambiente. Y un tercer aspecto es para conocer qué factores son causales o qué factores son mediacionales en la motivación. Toda esa información se puede conseguir a través del conjunto de técnicas que genéricamente se le denomina autorregistro. Si miráis en la página 367,
¿Sabemos todos qué es un autorregistro? Un autorregistro es cuando el propio sujeto escribe sus propias experiencias personales, ¿vale? Es el propio sujeto. Imaginaos que el psicólogo está potenciando que una persona adquiera un mayor grado de motivación a la hora de ir disminuyendo pues el consumo de una determinada adicción, ¿vale? Y le pide que cada vez que aparezca un impulso de consumo de esa adicción, escriba cuándo ha sucedido, ¿vale? En qué situación estaba, dónde estaba, qué impulso ha sentido, qué intensidad del impulso ha sentido, qué ha hecho, ¿vale? Si ha sido capaz de resistir a ese impulso y cómo se ha sentido después de haber resistido a ese impulso, ¿vale? Y entonces el sujeto lleva una especie de diario en el cual va anotando, pues, las distintas situaciones en las cuales se ve inmerso. ¿De acuerdo? Ventajas. Económico. Es el propio sujeto quien toma nota de sus propias experiencias personales. Hay un acceso directo a la experiencia subjetiva de los sujetos, porque es el propio sujeto quien está expresando, y la intromisión en los sujetos es escaso, porque se deja libertad absoluta que el sujeto, ¿vale? No, ahora estamos en un autorregistro, ¿vale? Estamos en la primera columna, ¿de acuerdo? Eso entre las ventajas. Los inconvenientes: posibilidad de sesgo en sus medidas y posibilidad de imprecisión en el registro. Imaginaos, pues esta persona en cuestión que llega el domingo por la noche y dice: joder, de aquel cuestionario que me encargaron, pues la verdad que he hecho muy poco. El domingo por la noche, pues trato yo de simular un medio cuestionario, de modo que el lunes a las 11, que tengo hora con el psicólogo, pues presentaré más o menos algo escrito, porque si no me va a decir de todo menos bonito. Pues obviamente toda esa información es una información sesgada, y puede darse esa información o no, que duda cabe que va a depender del grado de implicación que la persona tenga, del grado de motivación que la persona tenga al cambio, etcétera, etcétera. Pero la posibilidad de sesgo existe. ¿De acuerdo? Cuestionarios. Cuestionario es un documento en el cual aparecen determinadas opciones que el sujeto ha de responder y que a partir de ahí pues se puede conocer cuáles son los tipos de motivación principales que el sujeto tiene, cuál es el grado de implicación que el sujeto tiene en esas motivaciones, etcétera, etcétera, dependiendo de la finalidad, ¿vale? Hay un cuestionario que mide la motivación de logro, bueno, pues podemos conocer cuál es el grado de motivación de logro que tiene una persona, ¿vale? Ventajas. Acceso rápido a la información, porque una vez cumplimentado el cuestionario, el investigador o el terapeuta pues puede tener un acceso rápido y directo a esa información. Es posible que la persona lo realice sin estar en presencia física del experimentador o el terapeuta, sino que se lo envíe por correo y lo devuelva por correo, con lo cual, si la persona puede sentirse un poco forzada a la hora de dar esa respuesta, pues esa posible intromisión ya no se da porque lo puede enviar de un modo indirecto. Inconvenientes: dificultad para perfilar la respuesta, es decir, hay matices en la respuesta que en un cuestionario, ¿vale?, donde evalúe de 1 a 5 el grado de interés que tiene por actividades deportivas y pone un 3, pues es un 3, ¿vale? En tanto que en otros procedimientos de recogida de información, pues se puede decir, se puede matizar la respuesta de los sujetos. Y
También necesidad de que la persona tenga un determinado nivel cultural que entienda las cuestiones, ¿vale? Hay veces que hay cuestionarios que están escritos en un lenguaje poco apropiado para personas de un nivel cultural medio, ¿vale? Entonces, eso, yo de hecho cuando paso algún cuestionario bien para determinar, para que el sujeto exponga cuál es la estructura de su personalidad, o un cuestionario clínico para evaluar la posibilidad de que haya alguna alteración de tipo clínico, deja abierto, prefiero que lo hagan delante mía y dejar abierta la posibilidad de que cualquier concepto que no entiendan, que lo pregunten, ¿vale? De igual forma que si tienen dudas acerca de cuál es la respuesta más acorde con su modo de pensar, sentir o actuar, pues le planteo, bueno, pues debatámosla y veamos con qué opción te sientes más cómoda. Así sí es posible el poder matizar respuestas de los sujetos. La entrevista, la tercera columna, entrevista. Aquí no hay posibilidad de que los sujetos se abstengan de responder, ¿vale? Porque está frente a frente con el experimentador, el terapeuta o quien fuere, posibilidad de matizar la respuesta, y la recogida de información también es controlada porque es el propio terapeuta quien está recogiendo la información. Inconvenientes, pues qué duda cabe que es mucho más costoso recabar información mediante una entrevista que no en un cuestionario, sobre todo cuestionarios de esos que tienen 200 cuestiones. Imaginaos una entrevista para tratar de determinar 200 cuestiones, pues puede durar 5 horas, lo cual no es operativo. Una entrevista ha de ser realizada por personas que tengan pericia a la hora de entrevistar. No todo el mundo sabe entrevistar, ¿vale? Eso se aprende y se adquiere experiencia con la práctica. Pero también como inconveniente está en que el propio experimentador o terapeuta puede generar sesgos en la respuesta de los sujetos, ¿vale? De un modo intencionado o no, puede hacer que las respuestas vayan en una determinada dirección. La cuarta columna pone autoobservación, pero es más bien observación que no autoobservación. Se denomina autoobservación a la observación que llevan a cabo allegados de un sujeto, ¿vale? O sea, no es el propio sujeto que se observa, sino personas en su entorno, ¿de acuerdo? Una persona que está en una situación bastante crítica, en que está dentro de un proceso depresivo agudo y no quiere levantarse para ir a trabajar, ¿vale? Bueno, pues podemos medir a través de las personas que conviven con él la cantidad de días que ha sido capaz de sobreponerse y levantarse de la cama para al menos salir de la cama y ponerse en marcha, ¿no? Puede servir como un indicador de que, caray, está haciendo esfuerzos para salir de esa situación. Si los allegados están comprometidos con la observación, habrá precisión en los registros, habrá respuestas objetivas, dando por hecho de que esos allegados van a tomar las medidas bien, ¿vale? Y va a haber un ajuste entre lo que el allegado observe y lo que debería de observar, ¿vale? Lo que aquí pone ajuste entre lo observado y lo planificado. ¿Qué inconvenientes? Es que, bueno, tenemos un acceso indirecto a las experiencias del sujeto porque nos limitamos a recabar la información que nos da un allegado, que es costoso en tiempo, y esfuerzo y medios, porque lo mismo un allegado no va a estar siempre dispuesto a
no va a estar siempre con disponibilidad como para llevar a cabo la medición, y obviamente algo de intromisión en el ambiente del sujeto sí supone el hecho de que haya alguien observando si se levanta de la cama o no, si se lava los dientes o no. Críticas que se han hecho, finalizamos con ello, críticas que se han hecho al uso de autoinformes para medir la motivación. Las principales críticas hacen referencia a la falta de validez porque son indicadores subjetivos, es decir, si son información del propio sujeto, tienen un componente de subjetividad que hace que pierdan fiabilidad y pierdan validez. Muchas veces las personas respondemos a un cuestionario en base a la deseabilidad social, a lo que es políticamente correcto responder, no a lo que realmente nosotros pensamos que tenemos que responder. Y aquí aparece otro fenómeno que se llama la autodecepción. Nosotros, cuando nos presentan un cuestionario para que expresemos el modo con que pensamos, sentimos y actuamos, no queremos caer, queremos evitar el sentirnos decepcionados con nosotros mismos. No queremos caer en una autodecepción y por lo tanto lo que hacemos es presentarnos de un modo mejor de lo que habitualmente nosotros nos comportamos, de lo que habitualmente nosotros pensamos y sentimos. Con lo cual es un sesgo importante también en la información. Bueno, aquí habla que otra de las críticas que se hacen a los autoinformes es el hecho de que también las características de las pruebas pueden determinar la respuesta del sujeto. Por tanto, falta de fiabilidad, falta de validez, sesgos por parte del sujeto en cuanto a deseabilidad social y en cuanto a evitar la autodecepción, y sesgos provocados por las características de las pruebas. ¿De acuerdo? Pues venga, el próximo día terminaremos de ver lo que queda de este tema. 5 minutos de descanso y los que tengáis fundamentos de investigación continuamos. Hola.